El silencio se rompió como cristal. La detective Margaret Sullivan llevaba 38 años trabajando en escenas del crimen, pero nunca había oído nada parecido. El ladrido profundo y resonante que retumbó en el salón victoriano de Eleyanena Whitman, exactamente a las 3:47 p.m. de aquella fresca tarde de octubre. Todos los agentes presentes en la sala se quedaron paralizados, con sus conversaciones interrumpidas a mitad de frase. Rex, el pastor alemán de 8 años con ojos azul hielo, permanecía rígido junto al piano de cola blanco, donde yacía desplomada Eleyanena, de 72 años. Su enorme cuerpo temblaba mientras volvía a ladrar. Una vez más, su voz rugía tras 6 años de silencio absoluto. 6 años desde la masacre de la familia Johnson. 6 años desde que Rex presenció cómo torturaban y asesinaban a 4 personas en su casa de las afueras. 6 años sin emitir ni un solo sonido, sin ladrar, sin gemir, sin gruñir, hasta ahora. Las manos curtidas de Maggie temblaban mientras miraba a su compañero canino, sabiendo con certeza absoluta que ese momento lo cambiaría todo. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. La detective Margaret Maggie Sullivan había visto suficiente muerte en sus 64 años como para reconocer cuándo un caso la perseguiría para siempre. De pie en el salón de Eleyanena Whitman, observando la reacción sin precedentes de Rex ante el piano blanco, sintió ese familiar escalofrío del destino posándose sobre sus hombros como un viejo abrigo. A sus 64 años, Maggie debería estar planeando su fiesta de jubilación, no enfrentándose a otro homicidio. Sus 38 años en el Departamento de Policía de Salem le habían ganado el derecho a cuidar un jardín y mimar a los nietos que nunca había tenido. En cambio, pasaba las tardes cuidando a un pastor alemán traumatizado y ocultando el diagnóstico de cáncer que le robaría el poco tiempo que le quedaba. Rex había sido su compañero inseparable durante 6 años, desde aquella horrible noche en que lo encontraron encerrado en el sótano de la familia Johnson. David y Sarah Johnson, ambos de unos 30 años, junto con sus hijos, Emma, de 8, y Tommy, de 12, habían sido torturados y asesinados, mientras Rex escuchaba impotente desde abajo. La escena había sido tan brutal que 3 agentes veteranos solicitaron el traslado después. El perro había sido un agente canino galardonado antes de esa noche, entrenado en la detección de narcóticos y el control de multitudes. Su adiestrador, el agente Mike Torres, quedó devastado cuando Rex dejó de ladrar. El departamento quería jubilarlo, pero Maggie no podía soportar la idea de que Rex pasara sus últimos años en algún centro. Se lo llevó a casa, donde dormía junto a su cama, y la seguía por las habitaciones vacías de su modesta casa. La doctora Emily Chen, terapeuta veterinaria conductual, había advertido a Maggie que Rex podría no recuperarse nunca. El trastorno de estrés postraumático canino se manifiesta de forma diferente al trauma humano, le había explicado durante una de sus sesiones mensuales. Algunos perros se vuelven agresivos, otros se retraen por completo. Rex ha elegido el silencio como protección, pero el silencio de Rex nunca había sido un retraimiento total. Sus ojos azul hielo, un rasgo genético poco común que lo hacía distintivo entre los pastores alemanes, seguían rastreando todo lo que le rodeaba. Seguía obedeciendo órdenes básicas y mostrando afecto de forma discreta. Simplemente se negaba a emitir ningún sonido. El jefe de policía, Robert Sterling, había apoyado la decisión de Maggie de quedarse con Rex, permitiendo incluso que el perro la acompañara a las escenas del crimen. A veces los enfoques poco convencionales dan los mejores resultados, había dicho Sterling, aunque Maggie notaba que siempre parecía incómodo con Rex. El caso Johnson se había enfriado a pesar de la exhaustiva investigación. No había testigos, ni un motivo claro, ni pruebas sustanciales más allá de la brutal eficacia de los asesinatos. La familia había sido encontrada por los vecinos tras los continuos ladridos de Rex, los últimos sonidos que había emitido hasta hoy. Ahora de pie junto a otro piano blanco en otra elegante casa, viendo a Rex arañar frenéticamente las teclas del piano, Maggie sentía el peso de un asunto sin resolver. El cuerpo de Eleyanena Whitman presentaba las mismas heridas precisas que la familia Johnson.
La posición era casi idéntica, y la reacción de Rex sugería una conexión que había eludido a los investigadores durante 6 años. A su edad, con su diagnóstico, esta podría ser la última oportunidad de Maggie para dar a Rex y a la familia Johnson la justicia que se merecían. El comportamiento de Rex se volvió cada vez más agitado a medida que avanzaba la tarde. El enorme pastor alemán, que había permanecido estoicamente en silencio en innumerables escenas del crimen, ahora caminaba frenéticamente alrededor del piano de cola blanco de Eleanor Whitman. Sus ojos azul hielo se movían rápidamente entre el instrumento y Maggie, con una inteligencia desesperada ardiendo en sus profundidades que le oprimía el pecho al reconocerla. «Tranquilo, chico», susurró Maggie, acercándose lentamente. Rex nunca había mostrado agresividad, pero 6 años de silencio habían construido muros que ella no podía comprender del todo. Cuando su mano curtida se acercó a su cabeza, Rex hizo algo que le heló la sangre. Gimió. El sonido era tan extraño, tan crudo de dolor, que varios agentes se volvieron para mirar. El técnico de la escena del crimen, Danny Rodríguez, levantó la vista de fotografiar el cuerpo de Ella Nena. «Detective Sullivan, quizá quiera ver esto». Señaló las teclas del piano que Rex había estado arañando. «Hay arañazos aquí, y parecen recientes. No son de la víctima. Son marcas de garras». Maggie se arrodilló junto al banco del piano, con las rodillas protestando por el movimiento. A sus 64 años, cada articulación le recordaba los años que había pasado persiguiendo a delincuentes por las calles de Salem. Pero mientras examinaba las impolutas teclas blancas, su entrenamiento entró en acción. Rex había estado tratando de decirles algo. «Mira dentro del piano», le indicó a Danny. «Algo lo ha asustado». Danny levantó con cuidado la tapa del piano, dejando al descubierto el intrincado mecanismo de martillos y cuerdas. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Entonces, encajado entre el marco y la caja de resonancia, su linterna captó un destello metálico. «Dios mío», susurró Danny. «Detective, tiene que ver esto». En lo más profundo del piano había un dispositivo no más grande que un botón, una cámara en miniatura con una tarjeta de memoria. Mientras Danny lo extraía con cuidado con unas pinzas, Maggie sintió que su corazón se aceleraba. Rex observaba atentamente, con la cola rígida y todos los músculos de su poderoso cuerpo tensos. «Llévalo al laboratorio inmediatamente», ordenó Maggie, «y quiero que se tome el polvo de todo el piano para Prince». Mientras el equipo de la escena del crimen trabajaba, Maggie salió a tomar aire y se encontró tosiendo violentamente. Llevaba semanas ocultando los síntomas. La tos persistente, la pérdida de peso, el cansancio profundo que ningún sueño podía curar. El diagnóstico estaba en el cajón de su escritorio en casa, sin abrir desde el día en que lo recibió. Cáncer de pulmón en estadio 2. Su médico le había recomendado un tratamiento inmediato, pero Maggie no se atrevía a afrontar la realidad de su mortalidad. Todavía no. No cuando Rex todavía la necesitaba. Su teléfono vibró con una llamada del laboratorio. «Detective Sullivan, va a querer venir aquí inmediatamente. Esta cámara no es solo de la escena del crimen de hoy». 20 minutos más tarde, Maggie estaba en el laboratorio forense digital de la policía, con Rex a su lado, viendo cómo Danny subía el contenido de la cámara a un ordenador seguro. La primera imagen que apareció en la pantalla la hizo retroceder sorprendida. El asesinato de Leyanena Whitman filmado desde la perspectiva del asesino con precisión clínica. Pero a medida que Danny se desplazaba por los archivos, surgían más horrores. Diferentes víctimas, diferentes lugares, pero siempre el mismo elemento. Un piano blanco en cada toma. «¿Cuántos?», preguntó Maggie, aunque temía la respuesta. 15 incidentes distintos», respondió Danny con severidad. Se remontaban a 6 años atrás. «Detective, este tipo ha estado documentando sus asesinatos. 6 años. La línea temporal coincidía perfectamente con los asesinatos de la familia Johnson». Rex comenzó a caminar de nuevo, con la respiración entrecortada y rápida. La doctora Emily Chen había advertido a Maggie sobre los desencadenantes, ciertos sonidos, olores o imágenes que podían hacer que Rex volviera a caer en el trauma. «¿Puedes mejorar el audio?», preguntó Maggie. «Necesito saber si hay voces, algún sonido identificativo». Mientras Danny trabajaba con los archivos de audio, el jefe de policía Robert Sterling entró en el laboratorio.
La reacción de Rex fue inmediata y sorprendente. Un gruñido grave que parecía emanar de lo más profundo de su pecho. En 6 años, Maggie nunca había oído a Rex gruñir a nadie. «Tranquilo, Rex», dijo Sterling, pero su voz denotaba cierta incomodidad. «Menudo avance, Maggie. 15 víctimas. Este va a ser el caso más importante que ha visto Salem en décadas». El gruñido de Rex se intensificó y Maggie notó que el perro erizaba el pelo. Algo en la presencia de Sterling estaba provocando una respuesta que 6 años de terapia no habían logrado. «Jefe, tal vez debería...» comenzó Maggie, pero Sterling la interrumpió. «Necesito un informe completo en mi oficina en 1 hora. Y Maggie, creo que es hora de que consideremos retirar a Rex. Este tipo de estrés no puede ser bueno para él». La sugerencia golpeó a Maggie como un golpe físico. Rex no era solo su compañero, era lo más parecido a una familia que le quedaba. La idea de perderlo, especialmente ahora que por fin estaba mostrando signos de progreso, le parecía una traición a todo lo que habían soportado juntos. Después de que Sterling se marchara, Rex se calmó poco a poco, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta por la que había salido el jefe. Danny reanudó su trabajo con los archivos de audio y en cuestión de minutos, palideció. «Detective, tiene que escuchar esto». Reprodujo un fragmento de uno de los primeros asesinatos. De fondo, apenas audible bajo los gritos de la víctima, se oía una voz, tranquila, metódica, dando instrucciones a alguien fuera de cámara. «¿Puedes aislar esa voz?», preguntó Maggie. «Estoy en ello», respondió Danny. «Pero, detective, hay algo más. El asesino no ocultó estas cámaras durante los crímenes. Estaban instaladas de antemano. Alguien tuvo acceso a estas casas semanas, quizá meses antes. La implicación era asombrosa. No se trataba de un asesino aleatorio. Era alguien con acceso legítimo a las casas de las víctimas. Un reparador, un proveedor de servicios, alguien en quien las víctimas ancianas confiaban lo suficiente como para dejarlo entrar repetidamente. El teléfono de Maggie sonó. El identificador de llamadas mostraba a la vecina de Eleanor Whitman, la señora Patterson, a quien habían entrevistado anteriormente. «Detective Sullivan, he recordado algo que podría ser importante. Eleanor hizo afinar su piano la semana pasada. El joven fue muy educado y dijo que llevaba años reparando pianos en el barrio. Tengo la tarjeta de visita, si la necesita». Mientras Maggie anotaba la información, Rex volvió a ladrar. No era el sonido frenético y desesperado de la escena del crimen, sino algo diferente. Alerta, concentrado, como si intentara comunicar algo específico. «¿Qué pasa, chico?», susurró Maggie, arrodillándose a su lado. Rex la miró directamente, luego a la pantalla del ordenador que mostraba las imágenes de la escena del crimen y luego volvió a mirarla a ella. Por primera vez en 6 años, sintió que Rex realmente estaba tratando de decirle algo. Las piezas encajaban. Un afinador de pianos con acceso a las casas de las víctimas, cámaras colocadas de antemano, 15 asesinatos a lo largo de 6 años, todos ellos de mujeres mayores con pianos blancos, y Rex, el único testigo del primer crimen, que finalmente encontraba su voz al enfrentarse a la firma del asesino. Pero mientras Maggie se preparaba para seguir la pista del afinador de pianos, una voz molesta, en el fondo de su mente, le susurró una pregunta inquietante. ¿Por qué Rex había reaccionado tan fuertemente ante el jefe Sterling? En 38 años de trabajo policial, había aprendido a confiar en sus instintos, y en ese momento, esos instintos le decían que el caso que quería comprender estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que había imaginado. Los registros de la empresa de afinación de pianos llevaron a Maggie y Rex a un modesto complejo de apartamentos en las afueras de Salem. Marcus Wellington vivía en el apartamento 2B, un espacio reducido encima de una lavandería donde el zumbido constante de las lavadoras creaba un ruido de fondo extrañamente reconfortante. Mientras subían las estrechas escaleras, Maggie notó que el comportamiento de Rex cambiaba. No era el pánico agitado de la escena del crimen, sino algo más parecido a la curiosidad. Marcus abrió la puerta al primer golpe, como si los estuviera esperando. Era más joven de lo que Maggie había imaginado, tal vez 34 años,
con canas prematuras y unos ojos que reflejaban el tipo de tristeza que ella reconocía en los reflejos del espejo. Cuando vio a Rex, esos ojos se abrieron con algo que parecía reconocimiento. «Están aquí por los asesinatos», dijo Marcus en voz baja, apartándose para dejarlos entrar. No era una pregunta. El apartamento estaba amueblado de forma espartana, pero meticulosamente limpio. Las partituras cubrían todas las superficies disponibles y un viejo piano vertical dominaba la pequeña sala de estar. Lo que más llamó la atención de Maggie fue la reacción de Rex. En lugar de la hipervigilancia que había mostrado durante todo el día, el pastor alemán se relajó y se acomodó junto al sofá de Marcus, con lo que solo podía describirse como satisfacción. «¿Cómo sabías que íbamos a venir?», preguntó Maggie, sentándose en la silla que Marcus le había ofrecido frente a él. «Porque llevo 6 años esperando a que alguien atara cabos», respondió Marcus, con una voz apenas superior a un susurro. «Sabía que Eleanor Whitman iba a morir. Lo sabía y no pude evitarlo». La mano de Maggie se movió instintivamente hacia su arma de servicio, pero la actitud tranquila de Rex la hizo detenerse. En 6 años de colaboración, había aprendido a leer el lenguaje corporal del perro como si fuera un texto. Rex no estaba alertando de ningún peligro. Estaba respondiendo a algo completamente distinto. «Necesito que me explique esa afirmación, señor Wellington». Marcus se acercó al piano, abrió el banco y sacó una carpeta de cartón llena de documentos. «Encontré la primera cámara hace 3 años en el piano de la señora Henderson, en Maple Street. Al principio, pensé que se trataba de algún tipo de estafa al seguro, tal vez su familia intentando pillarla, haciendo algo para anular su póliza». Le entregó a Maggie unas fotografías, primeros planos de pequeñas cámaras encajadas en los mecanismos del piano, cuyas posiciones estaban calculadas para capturar toda la distribución de la habitación. Pero entonces, la señora Henderson fue asesinada 2 semanas después. Lo mismo ocurrió con la señora Rodríguez 6 meses después. Cada vez que encontraba una cámara, el propietario de la casa moría en el plazo de un mes. «¿Por qué no acudiste a la policía?», preguntó Maggie, aunque algo en la expresión de Marcus le decía que la respuesta no sería sencilla. «Porque sabía quién las colocaba». Las manos de Marcus temblaban mientras abría la carpeta por completo, y supe que nadie me creería. No en lo que a él respectaba. La carpeta contenía registros detallados de todos los pianos que Marcus había reparado en los últimos 6 años, con fotografías de las cámaras ocultas y notas manuscritas que describían su ubicación. Pero fue el nombre que aparecía en la parte superior de cada informe lo que heló la sangre de Maggie. Robert Sterling, el jefe Sterling. Las palabras le sabían a ceniza en la boca. «Fue mi padre adoptivo desde los 8 hasta los 16 años», dijo Marcus, con voz cada vez más firme. «8 años de infierno disfrazados de caridad. Me adoptó después de que muriera mi madre, y toda la comunidad pensaba que era un santo. El jefe de policía acogiendo a un huérfano traumatizado». Rex se acercó a Marcus, apretando su gran cuerpo contra las piernas del joven en un gesto de consuelo que hizo que a Maggie se le llenaran los ojos de lágrimas. De alguna manera, su traumatizada compañera reconoció un alma gemela. «Nunca me tocó sexualmente», continuó Marcus, rascándole detrás de las orejas a Rex. «Su abuso era más psicológico. Me encerraba en el sótano durante días, siempre junto al piano blanco de su esposa, y me decía que tenía que aprender disciplina, que la muerte de mi madre era un castigo por mis pecados». Maggie sintió la familiar sensación de rabia que la había sostenido durante casi 4 décadas de trabajo policial. ¿Por qué la conexión con el piano? Su esposa Margaret tocaba maravillosamente antes de morir en un accidente de coche. Sterling culpaba a todos menos a sí mismo por su muerte. Al otro conductor, al estado de la carretera, a Dios. Pero sobre todo culpaba a la felicidad de otras familias. Decía que ver a familias felices era como ver a ladrones robar lo que debería haber sido suyo. Las piezas iban formando un cuadro horrible. Todas las ancianas tenían hijos y nietos que las visitaban regularmente. Sterling leía los informes policiales de las visitas de asistencia social, las quejas por ruido
e incluso las interacciones positivas de la comunidad. Elegía a víctimas que representaban la vida familiar que había perdido. Marcus se levantó y se dirigió a la cocina, regresando con un vaso de agua que bebió lentamente, ganando tiempo. Rex siguió sus movimientos con alerta protectora. Las cámaras no eran para grabar los asesinatos, continuó Marcus. Eran para vigilancia. Sterling observaba a las familias durante semanas, aprendiendo sus rutinas, sus relaciones. Los asesinatos propiamente dichos se filmaban como trofeos, supongo. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Maggie, aunque empezaba a comprender la profundidad de la manipulación de Sterling, porque él me obligaba a verlo. Después de cada asesinato, me traía las imágenes y me obligaba a ver lo que les había pasado a esas familias desagradecidas. Decía que era educativo, que tenía que comprender el precio de dar por sentada la felicidad. Rex se levantó de repente y se acercó a la ventana, con una postura alerta, pero sin angustia. Siguiendo su mirada, Maggie vio un coche patrulla aparcado al otro lado de la calle, el vehículo personal de Sterling. «Está aquí», susurró Marcus, y por un momento volvió a tener 8 años, acurrucado en un sótano junto a un piano blanco. «¿Cuánto tiempo lleva vigilándote?», preguntó Maggie, mientras su mente barajaba opciones tácticas. «Siempre. Tiene un software de rastreo en mi furgoneta de trabajo. Controla mi cuenta bancaria. Incluso tiene a alguien en la compañía telefónica que marca las llamadas a mi número. Ya no soy su hijo adoptivo. Soy su cómplice, lo quiera o no». El peso de la situación de Marcus se posó sobre Maggie como una pesada manta. Sterling no solo había creado la metodología de un asesino en serie. Había creado una tapadera perfecta manteniendo cerca a su víctima original y utilizando el negocio legítimo de Marcus como camuflaje para sus operaciones de vigilancia. «La familia Johnson», dijo Maggie de repente. Rex estaba allí. Marcus asintió con severidad. Esa fue la primera vez que Sterling me dejó ver las consecuencias. Quería que comprendiera lo que les sucedía a las familias que se interponían en su camino. Los Johnson habían descubierto algunas irregularidades financieras en el presupuesto del departamento de policía. David Johnson era contable y se había ofrecido como voluntario para el comité de auditoría de la ciudad. Rex comenzó a gemir débilmente, el primer sonido voluntario que había emitido desde su avance en la casa de L. Yanena. El perro se movió entre Marcus y la ventana, como si se posicionara para proteger a ambos humanos de cualquier amenaza que hubiera fuera. «Rex no era solo una mascota de la familia», continuó Marcus. «Estaba especialmente entrenado. Los Johnson estaban en algún tipo de programa de protección de testigos, y Rex formaba parte de su equipo de seguridad. Sterling se enteró de la investigación federal y decidió eliminar la amenaza. Por eso Rex estaba entrenado para identificar amenazas específicas. Maggie se dio cuenta de que estaba programado para reconocer el olor característico de Sterling. Los agentes federales que organizaron la protección de los Johnson les dijeron que Rex solo ladraría cuando detectara a su objetivo específico. Nunca le dijeron a la familia quién era ese objetivo, solo que el silencio de Rex significaba que estaban a salvo. Afuera, el coche patrulla de Sterling no se había movido, pero Maggie podía ver una figura en el asiento del conductor. El hombre que había sido su jefe durante 8 años, que había apoyado su decisión de quedarse con Rex, que había expresado su simpatía por su dedicación a los casos sin resolver. «Tenemos que llevarte a un lugar seguro», dijo Maggie. Pero Marcus negó con la cabeza. «No hay ningún lugar seguro, no de él. Tiene contactos en todas las fuerzas del orden de Oregón. La única razón por la que sigo vivo es porque me necesita para mantener su tapadera». Rex ladró de repente, un sonido agudo y autoritario que hizo que ambos humanos se quedaran paralizados. A través de la ventana, pudieron ver a Sterling salir de su coche patrulla, ajustarse su arma reglamentaria y caminar hacia el edificio de apartamentos con el paso seguro de un hombre que se creía intocable. «Sabe que estás aquí», susurró Marcus. «Sabe lo de la cámara, lo que hemos descubierto». El entrenamiento de Maggie entró en acción mientras evaluaba su situación táctica. Una salida, sin refuerzos, frente a un hombre que había pasado décadas perfeccionando el arte del asesinato,
mientras mantenía la tapadera perfecta de la autoridad policial. Pero cuando Rex se colocó entre ellos y la puerta, con sus ojos azul hielo alertas y concentrados, Maggie se dio cuenta de que tenían una ventaja que Sterling no podía haber previsto. Después de 6 años de paciente espera, Rex había encontrado por fin a su presa. La caza estaba a punto de comenzar. Los pasos en las escaleras eran deliberados, sin prisa, el ritmo mesurado de un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. La mano de Maggie se movió hacia su arma de servicio mientras su mente barajaba las posibilidades. En 38 años de trabajo policial, nunca había imaginado enfrentarse a su propio jefe. Pero las pruebas eran innegables. La reacción de Rex, el testimonio de Marcus y el patrón documentado de vigilancia apuntaban a una conclusión aterradora. «Hay otra salida», le susurró a Marcus, que se había puesto pálido al oír acercarse los pasos. El fuego escapaba por la ventana del dormitorio, pero llevaba meses rota. El casero nunca la había arreglado. La voz de Marcus tenía el tono derrotado de alguien que había vivido con miedo durante tanto tiempo que la esperanza le resultaba ajena. Rex se colocó justo delante de la puerta, con su enorme cuerpo rígido por la expectación. Los ojos azul hielo del perro reflejaban una inteligencia que trascendía la conciencia canina normal. Este era el momento que había estado esperando durante 6 años de silencio. Un suave golpe resonó en el pequeño apartamento. «Marcus, soy el jefe Sterling. Sé que la detective Sullivan está ahí contigo. Tenemos que hablar». Maggie se pegó a la pared junto a la puerta y desenfundó su arma. «¿Sobre qué, jefe?» «Sobre el malentendido que se ha creado en torno a estos asesinatos del piano. Creo que el joven Marcus le ha estado contando algunas historias muy creativas sobre su pasado». A través de las finas paredes del apartamento, se oía el zumbido de las lavadoras de abajo, los sonidos cotidianos de la gente que seguía con su vida normal, sin saber que 3 pisos más arriba, décadas de secretos cuidadosamente enterrados estaban a punto de estallar en violencia. «Las pruebas de la cámara hablan por sí solas», exclamó Maggie, sorprendida por la firmeza de su propia voz. La risa de Sterling fue suave, casi paternal. «Pruebas colocadas por un joven perturbado con antecedentes de enfermedad mental. Marcus pasó 2 años en terapia tras la muerte de su madre, ¿verdad, hijo? Diagnosticado con un trastorno grave de apego y una tendencia a las fantasías elaboradas, Marcus se estremeció como si le hubieran golpeado. «Está mintiendo», le susurró a Maggie. «La terapia fue por lo que me hizo, no por mi madre». «Tengo los informes médicos», continuó Sterling a través de la puerta. «El pobre chico nunca se recuperó de la pérdida de su madre en ese accidente de coche. Empezó a inventarse historias sobre abusos, alegando que su familia de acogida intentaba hacerle daño. Síntomas clásicos de un duelo no resuelto. Los gruñidos de Rex se intensificaron, un sonido que parecía vibrar a través del suelo. La reacción del perro a la voz de Sterling fue visceral, primitiva. La respuesta de un animal que reconocía a su cazador. Los registros de la investigación federal demostraron que la familia Johnson estaba en el programa de protección de testigos, dijo Maggie, poniendo a prueba los conocimientos de Sterling. ¿Qué investigación federal? La voz de Sterling transmitía una confusión genuina que hizo que a Maggie se le revolvió el estómago. Los Johnson eran una familia normal de las afueras que fue asesinada por un vagabundo. El caso se cerró hace 4 años, cuando ese vagabundo murió en la cárcel del condado. Marcus miró a Maggie con pánico creciente. «No sabe nada del ángulo federal. Nunca le conté esa parte». La comprensión golpeó a Maggie como un golpe físico. Marcus había adornado su historia, añadiendo detalles que hacían parecer a Sterling un cerebro calculador, cuando la verdad podía ser mucho más compleja. Pero las cámaras eran reales. Los asesinatos eran reales. Y la reacción de Rex ante Sterling era innegablemente auténtica. «Déjame entrar, Maggie», dijo Sterling, cambiando el tono de voz a la voz autoritaria que ella había oído en innumerables reuniones informativas. «Tienes 64 años, te enfrentas a un cáncer y depositas tu confianza en un perro traumatizado y un joven perturbado. No es así como quieres que termine tu carrera».
La mención de su diagnóstico de cáncer heló las venas de Maggie. No le había contado a nadie el diagnóstico. Había escondido los informes médicos en el cajón de su escritorio. ¿Cómo podía saberlo Sterling? Llevo meses vigilándote, continuó Sterling, como si leyera sus pensamientos. Las citas médicas que creías estar ocultando. Las recetas que has estado surtiendo con tu apellido de soltera. Sé que tienes miedo, Maggie. Sé que quieres resolver un último caso antes de que ya no puedas trabajar. De repente, Rex ladró. No era el sonido desesperado de la casa de L. Yanena, sino algo más profundo, más decidido. El perro se acercó a la ventana y volvió a ladrar, un patrón que parecía casi una comunicación. A través del cristal, Maggie pudo ver llegar otros vehículos policiales. 3 coches patrulla, una ambulancia y lo que parecía una unidad de respuesta táctica. Sterling no había venido solo. «Son mis refuerzos», gritó Sterling. «Les he dicho que tenemos una situación con rehenes. Un detective condecorado que sufre una crisis nerviosa y amenaza a un civil. Te darán la ayuda que necesitas, Maggie, pero tienes que bajar el arma y salir». Marcus se hundió en una silla, con la cara escondida entre las manos. Esto es exactamente lo que él hace. Lo tergiversa todo hasta que ya no sabes que es real. Mañana estaré en un centro psiquiátrico y tú estarás de baja administrativa. Pero el comportamiento de Rex sugería algo completamente diferente. El perro se movía entre la puerta y la ventana, ladrando en ráfagas cortas y controladas. Después de 6 años de silencio, Rex no solo estaba haciendo ruido, estaba tratando de comunicar información específica. Los otros casos, dijo Maggie de repente. El de la nena Whitman, las 15 víctimas de las imágenes de la cámara. ¿Cómo los explicas? No tengo que explicarlos, respondió Sterling. Tú sí. Tú eres la detective que encontró la cámara, que estableció las conexiones. Tu palabra contra la de un afinador de pianos afligido que lleva años luchando contra una enfermedad mental. La ventaja táctica se estaba inclinando rápidamente en su contra. Afuera, Maggie podía ver a los agentes tomando posiciones alrededor del edificio. En cuestión de minutos, irrumpirían en el apartamento y todas las pruebas que Marcus había reunido desaparecerían en la red de manipulación de Sterling. «Enséñame el resto», le susurró Maggie a Marcus. «Todo lo que aún no me has contado». Marcus sacó una pequeña grabadora digital de debajo de los cojines del sofá. «Llevo 3 años grabando nuestras conversaciones. Cada vez que me obligaba a ver las imágenes, cada amenaza que me hacía, cada detalle sobre sus métodos. La grabadora contenía horas de voz de Sterling, describiendo sus técnicas de vigilancia, su proceso de selección de víctimas, el placer que le producía la tortura psicológica que infligía a Marcus. Pero, lo que es más importante, contenía confesiones de culpabilidad por delitos que se remontaban a décadas atrás. «Mató a su propia esposa», susurró Marcus mientras escuchaban una grabación particularmente condenatoria. Hizo que pareciera un accidente, pero describe exactamente cómo manipuló los frenos. Los ladridos de Rex se intensificaron cuando unos pasos pesados comenzaron a subir las escaleras, varios agentes moviéndose en formación. A través de la ventana, Maggie pudo ver a un francotirador tomando posición en el edificio de enfrente. «Se acabó el tiempo, Maggie», gritó Sterling. «Mis agentes están entrando. No lo compliques más de lo necesario». Pero cuando el equipo táctico llegó al rellano, Rex hizo algo inesperado. Dejó de ladrar y se quedó completamente quieto, con sus ojos azul hielo fijos en la puerta con una concentración láser. El silencio repentino era más inquietante que sus ladridos. «Está escuchando», se dio cuenta Marcus. «Rex puede oír cosas que nosotros no podemos». A través de las finas paredes, podían oír a Sterling dando órdenes a sus agentes en tono bajo y urgente. Pero el oído superior de Rex captaba algo más, una conversación que Sterling creía privada. «Haz que parezca un asesinato-suicidio». La voz de Sterling se colaba a través de la puerta. La detective pierde los nervios, mata al testigo y luego se suicida. Un trágico final para una distinguida carrera. Los agentes que acompañaban a Sterling comenzaron a murmurar objeciones, con voces llenas de duda y confusión.
Incluso el personal policial entrenado se sentía incómodo con el escenario que describía su jefe. Rex lo ha oído, susurró Maggie. Los otros agentes también lo han oído. Rex se levantó de repente y se acercó a la puerta, colocando su enorme pata contra la madera. Por primera vez en 6 años, no se acobardaba ante una amenaza. Se preparaba para enfrentarla de frente. Afuera, se oía una acalorada discusión entre los agentes. La voz de Sterling se volvió más agitada a medida que su narrativa cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Esa es una orden ilegal, jefe, dijo claramente un agente. Tenemos que seguir los protocolos adecuados de negociación con rehenes. Les estoy dando una orden directa, espetó Sterling. Abran esa puerta ahora mismo. Pero el equipo táctico dudó. En ese momento de incertidumbre, Rex comenzó a ladrar de nuevo, no por miedo o pánico, sino con la autoridad segura de un perro policía que finalmente había encontrado a su objetivo. La casa se había convertido en un enfrentamiento, y por primera vez en 6 años, Rex estaba listo para hacer lo que le habían entrenado desde el principio. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo atronador que hizo volar astillas de madera por toda la pequeña sala de estar de Marcus. Pero en lugar del equipo táctico que Sterling había colocado fuera, solo el propio Sterling irrumpió por la puerta, con su arma de servicio desenfundada y el rostro desencajado por una rabia desesperada. Los demás agentes se habían negado a cumplir sus órdenes, dejándole solo ante el enfrentamiento. La respuesta de Rex fue inmediata y devastadora. 6 años de silencio estallaron en un rugido de furia protectora cuando el pastor alemán de 100 kilos se abalanzó sobre el hombre que había atormentado sus pesadillas. Sterling disparó 2 veces, y los disparos resonaron ensordecedores en el espacio reducido, pero su puntería era descontrolada por el pánico. Las poderosas mandíbulas de Rex se cerraron sobre el brazo armado de Sterling, haciendo que el arma saliera disparada por el suelo de linóleo. «¡Quítamelo de encima!», gritó Sterling, pero sus palabras transmitían un terror que Maggie nunca había oído en su comandante. No era la voz controlada y manipuladora que había dado órdenes durante años. Era el sonido de un depredador que de repente se convertía en presa. Maggie se abalanzó sobre el arma que Sterling había dejado caer, mientras Marcus se apresuraba a coger su grabadora digital, aferrándose a la prueba que finalmente podría sacar a la luz décadas de crímenes cuidadosamente ocultos. Rex mantuvo su agarre sobre el brazo de Sterling, con sus ojos azul hielo, ardiendo con una inteligencia que trascendía el mero instinto animal. «Rex, espera», ordenó Maggie, y el perro obedeció al instante, inmovilizando a Sterling en el suelo sin soltar su mordisco. El entrenamiento que había permanecido inactivo durante 6 años se reafirmó con precisión militar. El rostro de Sterling se había vuelto ceniciento, no solo por el dolor, sino por darse cuenta de que su mundo, cuidadosamente construido, se estaba derrumbando. «No lo entiendes», jadeó. «Esas familias no se merecían lo que tenían. La felicidad no debería desperdiciarse en personas que no la aprecian». «¿Como tu esposa Margaret?», preguntó Maggie, manteniendo ambas armas apuntando a Sterling, mientras Rex lo seguía sujetando. «La que mataste cuando intentó dejarte. Ella lo era todo», susurró Sterling, y por un momento una auténtica pena se reflejó en su rostro. 23 años de matrimonio y lo tiró por la borda por una fantasía de independencia. Dijo que se sentía atrapada, asfixiada. Lo tenía todo. Una casa preciosa, seguridad económica, respeto en la comunidad. Marcus se acercó, con la grabadora aún en marcha. «Cuéntale lo del sótano. Cuéntale lo que me hiciste allí abajo. Estabas destrozado cuando te encontré». Sterling gruñó. «La muerte de tu madre te dejó dañado, y yo intenté arreglarte. Todas las lecciones que te enseñé en ese sótano eran sobre disciplina, sobre comprender que la felicidad se gana, no se da». Afuera, se oían gritos mientras los honestos agentes intentaban entender el errático comportamiento de su jefe. A través de la puerta rota, Maggie podía ver a los miembros del equipo táctico discutiendo, entre ellos, su entrenamiento en conflicto con las órdenes ilegales que les habían dado.
La música del piano, dijo Marcus, con voz firme mientras se enfrentaba directamente a su abusador. Me obligabas a escuchar grabaciones de tu esposa tocando mientras me golpeabas. Decías que tenía que entender cómo sonaba la verdadera belleza antes de poder apreciar que me la quitaran. El gruñido de Rex se hizo más profundo, con sus instintos protectores totalmente activados. El trauma del perro se había transformado en determinación. En lugar de quedarse paralizado por sus recuerdos, estaba enfrentándose activamente a la fuente de sus pesadillas. La respiración de Sterling se volvió dificultosa a medida que la pérdida de sangre y el shock comenzaban a pasar factura. Las ancianas, jadeó. Me recordaban lo que Margaret podría haber sido si hubiera vivido hasta una edad avanzada, rodeada de su familia, todavía tocando sus malditos pianos como si nada hubiera pasado en sus vidas. 15 personas inocentes, dijo Maggie, luchando por mantener la voz firme. 15 familias destruidas porque tú no pudiste manejar tu propio dolor. ¿Dolor? La risa de Sterling fue amarga y entrecortada. Esto no es dolor. Esto es justicia. Esas familias tuvieron décadas de felicidad que deberían haber sido mías y de Margaret. Cada cena de domingo, cada celebración de cumpleaños, cada reunión festiva, todo eso nos fue robado. El sonido de pasos en las escaleras anunció la llegada de refuerzos, pero no eran los aliados corruptos de Sterling. A través de la puerta, Maggie pudo ver al detective Torres, el antiguo superior de Rex, al frente de un equipo de agentes que reconoció como los veteranos más éticos del departamento. Detective Sullivan, llamó Torres. Hemos estado monitoreando el tráfico de radio. ¿Están usted y Rex a salvo? Estamos a salvo, respondió Maggie, pero necesito atención médica para el jefe Sterling y necesito que alguien se haga cargo de las pruebas que van a poner patas arriba este departamento. Cuando los paramédicos entraron corriendo en el apartamento, Rex finalmente soltó el brazo de Sterling, pero permaneció alerta y protector. La transformación del perro era notable. En lugar del animal traumatizado y silencioso que había pasado 6 años en un exilio psicológico, Rex volvía a ser el oficial K9, seguro y profesional para el que había sido entrenado. Marcus le entregó la grabadora al detective Torres con manos temblorosas. Aquí hay horas de grabaciones, confesiones de asesinatos que se remontan a 20 años atrás, descripciones de métodos de vigilancia, detalles sobre la corrupción en el departamento. 20 años. Torres parecía atónito. Pensábamos que esto había comenzado con la familia Johnson. Los asesinatos de los Johnson fueron solo cuando se descuidó, explicó Marcus. Antes de eso, era más cuidadoso para que las muertes parecieran accidentales. Accidentes automovilísticos, accidentes domésticos, emergencias médicas, siempre apuntando a personas mayores que parecían demasiado felices para su propio bien. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar las heridas de Sterling, él siguió hablando. Sus palabras brotaban en un torrente de confesiones y justificaciones. Las cámaras fueron idea de Margaret al principio. Quería grabarse tocando el piano. Decía que le ayudaría a mejorar. Después de su muerte, las conservé. Empecé a usarlas para observar a otras familias. Necesitaba entender qué tenían ellas que nosotros no teníamos. Rex se acercó a Maggie y apretó su cálido cuerpo contra las piernas de ella. Los ojos azul hielo del perro transmitían una calma que ella no había visto en 6 años. La paz que se obtiene al enfrentarse por fin a una fuente de terror y superarla. El detonante para Rex, se dio cuenta Maggie en voz alta, no era solo la presencia de Sterling, era la combinación de su olor y el piano blanco. Los mismos elementos que estaban presentes durante los asesinatos de la familia Johnson, la doctora. Emily Chen llegó cuando Sterling estaba siendo subido a una camilla. Su actitud profesional apenas ocultaba su asombro por el avance de Rex. Detective Sullivan, lo que ha presenciado hoy es extraordinario. Rex ha resuelto esencialmente su propio trauma enfrentándose a su origen. Pero incluso cuando la justicia parecía finalmente al alcance de la mano, Maggie sintió el familiar ardor en el pecho que le recordaba su diagnóstico oculto.
La adrenalina del enfrentamiento había enmascarado sus síntomas, pero ahora la presencia del cáncer se reafirmaba con renovada venganza. Tengo que ir al hospital, admitió en voz baja a Torres, no solo por la investigación, sino por mí misma. Rex la miró con esos extraordinarios ojos azules, y, por un momento, Maggie habría jurado que el perro entendía exactamente lo que quería decir. Después de 6 años cuidando de su trauma, Rex por fin estaba lo suficientemente sano como para ayudarla a afrontar su propia batalla. Mientras se preparaban para salir del apartamento de Marcus, Sterling les llamó desde su camilla con una voz ya debilitada por la pérdida de sangre y la sedación. Creéis que habéis ganado algo, pero solo habéis destruido la única justicia que esas víctimas obtuvieron jamás. Yo di sentido a sus muertes. No, dijo Marcus con firmeza, dirigiéndose directamente a su agresor por primera vez sin miedo. Le diste sentido a tu propia vida, robándoles la suya. Hay una diferencia. Rex ladró una vez. Un sonido claro y seguro que parecía subrayar la declaración de Marcus con autoridad. Después de 6 años de silencio, Rex había recuperado la voz y la estaba utilizando para declarar que la pesadilla había terminado por fin. El enfrentamiento había terminado, pero Maggie sabía que el verdadero trabajo acababa de empezar. Había pruebas que procesar, corrupción que sacar a la luz y un departamento que reconstruir. Y lo más importante, tenía su propia batalla que librar. Con Rex finalmente capaz de estar a su lado como un verdadero compañero en lugar de como un paciente, el pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperación. Un aroma familiar que había perseguido los sueños de Maggie desde su primer diagnóstico de cáncer 3 meses antes. Se sentó en la incómoda silla de plástico fuera de la UCI, con Rex a sus pies, ambos con las cicatrices físicas y emocionales de su enfrentamiento con Sterling. El perro tenía vendado el hombro, donde uno de los disparos descontrolados de Sterling le había rozado, pero sus ojos azul hielo seguían alertas y concentrados en cada uno de sus movimientos. La doctora Patricia Harrison salió de la sala de consultas con la expresión que Maggie temía. El rostro cuidadosamente compuesto de un médico a punto de dar una noticia devastadora. A sus 64 años, Maggie había visto esa mirada dirigida a innumerables familias durante sus décadas en las fuerzas del orden. Nunca imaginó que ella sería la destinataria. Las exploraciones muestran una progresión significativa, dijo la doctora Harrison con delicadeza, sentándose en la silla junto a Maggie. El estrés de los acontecimientos recientes ha acelerado la propagación del cáncer. Estamos hablando de semanas, no de meses. Rex gimió suavemente, acurrucándose contra las piernas de Maggie, como si sintiera la gravedad del momento. El perro, que había permanecido en silencio durante 6 años, parecía comprender que su compañera se enfrentaba a una batalla más peligrosa que cualquier criminal al que hubieran perseguido jamás. ¿Cuántas semanas?, preguntó Maggie, sorprendida por la firmeza de su propia voz. De 4 a 6, posiblemente 8, con un tratamiento agresivo. Pero Margaret, eso significaría una hospitalización inmediata, quimioterapia que la dejará postrada en cama y una calidad de vida que... No. La palabra salió más brusca de lo que Maggie pretendía. No voy a pasar mis últimas semanas atrapada en una cama de hospital. Hay demasiado trabajo por terminar. El doctor Harrison frunció el ceño con preocupación profesional. El caso Sterling continuará sin ti. El departamento está comprometido, interrumpió Maggie. 20 años de corrupción, 15 asesinatos y Dios sabe cuántos otros delitos encubrió u orquestó Sterling. Rex y yo somos los únicos que conocemos el alcance total de lo que estamos tratando. A través de la ventana de la UCI, ella podía ver a Sterling inconsciente, conectado a un respirador artificial, con el cuerpo luchando contra las infecciones provocadas por la mordedura de Rex, mientras sus crímenes salían finalmente a la luz. No se le escapó la ironía de la situación. El hombre que había causado tantas muertes se aferraba a la vida, mientras que ella, que había dedicado su carrera a proteger a los demás, se enfrentaba a su propia mortalidad. Marcus apareció en la puerta,
con un aspecto más pequeño y frágil que durante su enfrentamiento con Sterling. Las manos del joven temblaban mientras se acercaba, llevando una carpeta de manila que parecía pesar más de lo que sugería su contenido físico. «He traído el resto de las pruebas», dijo en voz baja. «Registros bancarios, escrituras de propiedades, correspondencia con otros agentes que aceptaban sobornos. La corrupción de Sterling se remonta a cuando era un policía novato». Maggie aceptó la carpeta, sintiendo el peso de décadas de delitos documentados con meticuloso detalle. «¿Cómo lo llevas?» «No lo sé», admitió Marcus. «Durante 16 años le he tenido miedo. Ahora que se está muriendo, me siento vacío, como si no supiera quién soy sin ese miedo». Rex se levantó y se acercó a Marcus, apoyando su gran cabeza contra la pierna del joven en un gesto de consuelo. La transformación del perro seguía sorprendiendo a todos los que la presenciaban. De víctima traumatizada a guardián protector en cuestión de días. «Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora», dijo Maggie, aunque las palabras le salían como piedras en la garganta. «Con mi muerte y Sterling en coma, tú eres el único que puede testificar sobre el alcance total de sus crímenes. La fiscal del distrito quiere reunirse conmigo mañana», respondió Marcus. «Dice que la grabación de la confesión de Sterling es suficiente para procesarlo, pero necesita mi testimonio para conectar todos los casos históricos». La doctora Emily Chen se unió a ellos en la sala de espera, su actitud profesional suavizada por una preocupación genuina, tanto por Rex como por Maggie. «He estado revisando los cambios de comportamiento de Rex», dijo. «Lo que estamos viendo no tiene precedentes en la psicología veterinaria. Su mutismo selectivo era en realidad una forma de hibernación protectora, esperando el momento adecuado para emerger». «¿Puede durar?», preguntó Maggie, rascándole detrás de las orejas a Rex. «¿Su recuperación? Quiero decir, ¿qué pasará cuando yo ya no esté?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una presencia física. Rex miró a Maggie con esos extraordinarios ojos azules, y ella podría jurar que vio comprensión en ellos, el reconocimiento de que su relación estaba terminando no por elección, sino por una inevitabilidad biológica. Rex ha formado un vínculo secundario con Marcus. La doctora Chen observó. «El trauma compartido ha creado un vínculo que podría ser terapéutico para ambos, pero la lealtad principal de Rex siempre será hacia usted». A través de la ventana del hospital, Maggie podía ver la puesta de sol sobre Salem, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento, donde las furgonetas de los medios de comunicación se habían reunido como buitres. La historia de Sterling era ahora noticia nacional. Un jefe de policía condecorado, expuesto como asesino en serie, derribado por una detective y su traumatizada compañera canina. La narración era convincente, pero pasaba por alto la tragedia más profunda de las vidas destruidas por la incapacidad de un hombre para procesar el dolor. «Las familias de las víctimas han estado llamando», dijo Marcus en voz baja. «Quieren conocer a Rex para agradecerle que finalmente les haya dado respuestas». La señora Johnson, la madre de David Johnson, preguntó específicamente por la organización de algún tipo de memorial. Maggie sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez desde su diagnóstico. Había pasado 6 años cargando con el peso del caso sin resolver de Johnson, preguntándose si le había fallado a Rex al no encontrar justicia antes. Ahora, enfrentándose a su propia mortalidad, se dio cuenta de que la justicia siempre había estado esperando el momento adecuado para salir a la luz. «Hay algo más», interrumpió el Dr. Harrison con delicadeza. «El programa de tratamiento experimental que le mencioné ha mostrado resultados prometedores en pacientes con sus marcadores de cáncer específicos. Requeriría trasladarse a Portland y participar en ensayos que podrían prolongar su vida de forma significativa. ¿Cuánto más? Potencialmente años en lugar de semanas. Pero significaría dejar Salem, dejar su trabajo, y no hay garantías». Rex ladró una vez, un sonido claro y decidido que hizo que todos en la sala de espera se volvieran a mirar. El comportamiento del perro se había convertido en una forma de comunicación que trascendía la expresión canina normal, y su único ladrido se sintió como un voto de esperanza. «Quiere que luches»,
dijo Marcus con certeza. Después de todo lo que hemos pasado, Rex quiere que tengas la oportunidad que él nunca tuvo con su primera familia. El peso de la decisión presionaba a Maggie como una fuerza física. A sus 64 años, tras 38 años de trabajo policial, esperaba jubilarse tranquilamente, quizá viajar y sin duda pasar más tiempo con Rex. El cáncer le había robado ese futuro, pero el tratamiento experimental le ofrecía una posibilidad diferente. Incierto, difícil, pero lleno de posibilidades. Si me someto al tratamiento, dijo lentamente, Rex tendrá que venir conmigo. No lo abandonaré después de todo lo que ha pasado. El centro de tratamiento permite animales de terapia, le aseguró el Dr. Harrison. La historia de Rex ya ha despertado el interés del equipo de investigación. Creen que el vínculo entre humanos y animales podría ser beneficioso para otros pacientes. Como si hubiera sido convocado por su conversación, el detective Torres apareció en el pasillo con una joven que Maggie no reconoció. La mujer llevaba una placa de fiscal y se comportaba con la autoridad segura de alguien acostumbrado a luchar por la justicia. Detective Sullivan, soy la fiscal del distrito Sarah Chen, hermana de Emily. He estado revisando las pruebas del caso Sterling y necesito hablar con usted en privado. La seriedad de su tono hizo que a Maggie se le encogiera el estómago. ¿De qué se trata? Hemos descubierto más víctimas. No solo las 15 ancianas, sino otros casos que se remontan a los inicios de la carrera de Sterling. Personas desaparecidas, accidentes sospechosos, muertes que se dictaminaron como causas naturales, pero que muestran patrones consistentes con sus métodos. El alcance de los crímenes de Sterling seguía expandiéndose como un cáncer, extendiéndose a través de décadas de archivos policiales y casos sin resolver. Cada nueva revelación añadía peso a la decisión de Maggie sobre el tratamiento. ¿Cómo podía abandonar la investigación cuando tantas familias aún necesitaban respuestas? ¿De cuántas víctimas más estamos hablando? Preguntó Marcus, con una voz apenas audible. Potencialmente docenas, tal vez más de un centenar en 20 años. Rex gimió y se acurrucó junto a Maggie, sintiendo la abrumadora naturaleza de lo que estaban enfrentando. La recuperación del perro les había dado la clave para desentrañar los crímenes de Sterling. Pero esa clave revelaba un horror mucho mayor de lo que nadie había imaginado. En ese momento, sentada en el pasillo del hospital, con su cuerpo moribundo y su perro traumatizado, Maggie se dio cuenta de que su batalla contra el cáncer acababa de empezar. Pero ahora tenía una razón para luchar que trascendía su propia mortalidad. Justicia para las víctimas, que habían esperado décadas a que alguien hablara por ellas. La tragedia era completa, pero la guerra por la justicia estaba lejos de terminar. 3 días después de la captura de Sterling, la verdad comenzó a desvelarse de una forma que destrozó todo lo que Maggie creía saber sobre el caso. Se sentó en la sala de conferencias de la fiscalía, con Rex a su lado, mientras la fiscal del distrito, Sarah Chan, extendía fotografías sobre la mesa de caoba con la precisión de un cirujano que expone un tumor maligno. Los registros médicos de Sterling, del hospital estatal, dijo Sarah en voz baja, llevaba 15 años entrando y saliendo de tratamiento psiquiátrico. Margaret padecía un grave trastorno de identidad disociativo provocado por la muerte de su esposa. Maggie miró fijamente los documentos, con las manos ligeramente temblorosas por la medicación contra el cáncer que finalmente había aceptado tomar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Robert Sterling, el hombre que aterrorizó a Marcus y mató a esas 15 mujeres, no actuaba solo. Actuaba bajo la influencia de una personalidad completamente diferente que surgió tras la muerte de Margaret Sterling. Marcus levantó la vista desde el rincón donde había estado sentado en silencio desde que llegó a la oficina de la fiscalía. Su rostro se había vuelto ceniciento al comprender las implicaciones. ¿Me estás diciendo que el hombre que abusó de mí durante 8 años estaba mentalmente enfermo? Más que eso, continuó Sara, sacando evaluaciones psiquiátricas que pintaban un panorama devastador. La personalidad que cometió estos crímenes, la que te torturó, Marcus, la que mató a esas familias, esa personalidad creía sinceramente
que estaba protegiendo la felicidad al eliminar a las personas que no la merecían. Pero Robert Sterling, la personalidad base, no recuerda nada de eso. Rex gimió y se acercó a Maggie, sintiendo la turbulencia emocional en la habitación. Los ojos azules como el hielo del perro reflejaban una confusión que reflejaba lo que todos sentían. Si Sterling no era plenamente responsable de sus actos, ¿qué significaba eso para la justicia? Las grabaciones que hizo Marcus, dijo Maggie desesperadamente. Las confesiones de Sterling, sus descripciones de los asesinatos, todas auténticas, pero procedentes de una personalidad que creía estar cumpliendo un deber sagrado. Los informes psiquiátricos muestran una clara documentación de las conversaciones entre las diferentes personalidades de Sterling, grabadas durante las sesiones de terapia a las que él no recuerda haber asistido. La doctora Emily Chen entró en la sala de conferencias con un grueso expediente bajo el brazo y una expresión que sugería más revelaciones devastadoras. He estado revisando los registros originales del entrenamiento de Rex. Dijo que el programa de protección federal para la familia Johnson no era lo que pensábamos. Abrió el expediente para revelar documentos que helaban la sangre a Maggie. David y Sarah Johnson no estaban en el programa de protección de testigos. Eran investigadores psiquiátricos que estudiaban el trastorno de identidad disociativo en el personal policial. Robert Sterling era su paciente. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración pesada de Rex. El perro parecía comprender que todo lo que habían creído sobre su propósito, su entrenamiento y su silencio estaba a punto de reescribirse. Rex no había sido entrenado para identificar a Sterling como una amenaza. La doctora Chen continuó. Fue entrenado para detectar los cambios neuroquímicos específicos que se producían cuando emergía la personalidad alternativa de Sterling. Los Johnson estaban vigilando a Sterling como parte de un estudio de investigación sobre el trastorno de estrés postraumático en los agentes de policía. Marcus se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Así que el hombre que destruyó mi infancia, que mató a esas personas inocentes, estaba enfermo. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor? El sótano donde Sterling te retenía, dijo Sarah con delicadeza. Según su historial médico, no tiene ningún recuerdo de ello. La personalidad que abusó de ti estaba convencida de que te estaba enseñando la disciplina necesaria para evitar que te convirtieras en otra persona desagradecida que desperdiciaría la felicidad. Maggie sintió cómo el familiar ardor en su pecho se intensificaba a medida que el estrés exacerbaba los síntomas de su cáncer. ¿Y la muerte de Margaret Sterling? ¿El accidente de coche que lo empezó todo? La doctora Chen consultó sus notas con evidente renuencia. Según la evaluación psiquiátrica, Margaret Sterling descubrió el trastorno de personalidad que estaba desarrollando su marido. Estaba tratando de conseguirle ayuda cuando ocurrió el accidente. No fue un asesinato, fue realmente accidental. Pero la culpa y el trauma de perderla crearon una personalidad alternativa que culpaba a las familias felices de robarle lo que había perdido. Rex se levantó de repente y se acercó a la ventana, mirando fijamente el aparcamiento donde las furgonetas de los medios de comunicación continuaban su vigilia. Su comportamiento sugería que estaba procesando información que trascendía la comprensión canina normal. Se dio cuenta de que el monstruo al que había estado cazando era en realidad un hombre destrozado, cuya mente se había quebrado bajo un dolor insoportable. La conexión del piano, dijo Marcus lentamente. Su esposa tocaba el piano. Los pianos blancos en todas las casas de las víctimas eran desencadenantes. El doctor Chen lo confirmó. Cada vez que Sterling encontraba un piano blanco en la casa de una anciana feliz, se activaba la personalidad alternativa que creía que esas familias le habían robado la felicidad que debería haberles pertenecido a él y a Margaret. Sarah Chen sacó un último documento que cambiaría por completo su comprensión. Este es el expediente personal original de Sterling de hace 25 años. Antes de la muerte de su esposa, se le consideraba uno de los agentes más éticos y compasivos del departamento. Se ofrecía voluntario para las llamadas por violencia doméstica porque realmente quería proteger a las familias.
La ironía era devastadora. El hombre que se había convertido en un destructor de familias había sido en su día su protector más dedicado, hasta que la tragedia le destrozó la mente y convirtió su mayor fortaleza en su debilidad más peligrosa. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Maggie, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. Sterling será trasladado a un centro psiquiátrico de máxima seguridad, respondió Sarah. Recibirá tratamiento para su enfermedad mientras cumple lo que equivale a varias cadenas perpetuas. Es posible que su personalidad básica acabe integrándose con los recuerdos de lo que hizo su yo alternativo. Marcus se rió con amargura. 20 años de miedo y ahora se supone que debo sentir lástima por él. Debes sentir lo que necesites sentir, dijo amablemente el doctor Chen. Comprender no requiere perdonar. La enfermedad mental de Sterling explica sus acciones, pero no las excusa. Las personas que mató siguen muertas. El trauma que causó sigue siendo real. Rex volvió al lado de Maggie y colocó su gran cabeza en su regazo, un gesto de consuelo que parecía reconocer la complejidad de lo que habían descubierto. La recuperación del perro se había basado en enfrentarse a un enemigo claro. Pero ahora ese enemigo se había convertido en una figura trágica cuyas acciones se derivaban de un dolor psicológico insoportable. ¿Y los demás agentes?, preguntó Maggie. La corrupción en el departamento, ahí es donde la historia se complica. Sarah admitió que la mayoría de los agentes que Sterling identificó como corruptos en realidad estaban tratando de proteger a posibles víctimas. Participaban en un sistema de vigilancia informal, observando el comportamiento de Sterling e intentando intervenir cuando podían. La revelación de que la red de corrupción de Sterling había sido en realidad una conspiración protectora añadió otra capa de complejidad a una situación ya de por sí devastadora. Los agentes que parecían cómplices resultaron ser héroes que habían arriesgado sus carreras tratando de detener a un hombre cuya enfermedad mental lo hacía impredecible y peligroso. El jefe Morrison, predecesor de Sterling, había documentado sus preocupaciones sobre el estado psicológico de Sterling, continuó Sarah. Pero la personalidad alternativa de Sterling era tan convincente, tan elocuente a la hora de desviar las sospechas, que el departamento no pudo construir un caso para una evaluación psiquiátrica obligatoria. La doctora Emily Chen cerró sus archivos con firmeza. Los 6 años de silencio de Rex ahora tienen mucho sentido. No estaba traumatizado por haber presenciado la violencia. Estaba confundido por detectar señales neuroquímicas de dos personalidades completamente diferentes en la misma persona. Su entrenamiento le decía que alertara del peligro, pero su instinto reconocía que la personalidad básica de Sterling no era amenazante. La sala se quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones. Rex había pasado 6 años en un limbo psicológico, atrapado entre su entrenamiento y su instinto, incapaz de conciliar las señales contradictorias que recibía de un hombre que era, literalmente, dos personas diferentes. El tratamiento experimental contra el cáncer, dijo el Dr. Harrison, entrando en la sala de conferencias con una sincronización que parecía predestinada. Tengo los resultados de tus últimas pruebas, Margaret. Maggie se preparó para recibir más noticias devastadoras, pero la expresión del Dr. Harrison transmitía un optimismo cauteloso. Las hormonas del estrés liberadas durante tu enfrentamiento con Sterling provocaron una respuesta inmunitaria que ha comenzado a atacar las células cancerosas. No es una cura, pero nos ha dado tiempo, potencialmente años en lugar de semanas. Rex ladró una vez, un sonido de pura alegría que parecía celebrar la primera noticia realmente buena que habían recibido en días. La inteligencia emocional del perro seguía sorprendiendo a todos los que la presenciaban. De alguna manera, Rex entendió que su compañera seguiría luchando. Mientras se preparaban para salir de la oficina del fiscal, Marcus se acercó a Maggie con una pregunta que determinaría el futuro de ambos. ¿Qué pasará ahora con nosotros? Me refiero a Rex y a mí, con Sterling en tratamiento psiquiátrico y tú recibiendo tratamiento. ¿Qué haremos a partir de ahora? Maggie miró al joven que había sobrevivido a 16 años de abusos, al perro que había esperado 6 años para que se hiciera justicia y a las pruebas dispersas de los delitos que llevarían años investigar
y juzgar por completo. La verdad sobre la enfermedad mental de Sterling lo complicaba todo, pero no disminuía la necesidad de sanación, de justicia y de ese tipo de familia que se elige en lugar de nacer en ella. El cambio era completo, pero la verdadera historia apenas comenzaba. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la pequeña casa artesanal de Elm Street, proyectando cálidos patrones sobre los pisos de madera, donde Rex se estiraba contento junto a un familiar piano blanco. El instrumento había sido comprado de la herencia de Eleanor Whitman, transformado de un símbolo de tragedia en algo hermoso y sanador. Los dedos suaves de Marcus se movían por las teclas, tocando una melodía suave que parecía calmar tanto su propio espíritu atribulado como los ocasionales momentos de inquietud de Rex. Maggie se sentó en su sillón favorito, el que habían colocado perfectamente para captar la luz de la mañana, observando a su familia elegida con una paz que nunca había creído posible. El tratamiento experimental contra el cáncer había superado las expectativas de todos. En lugar de las semanas que el Dr. Harrison había pronosticado inicialmente, a Maggie se le había concedido lo que parecía una segunda vida. Su cabello había vuelto a crecer plateado y suave, y aunque se cansaba más fácilmente que antes, estaba viva, verdaderamente viva, de una manera que trascendía la mera supervivencia. La periodista del Post estará aquí a las 10, dijo Marcus sin levantar la vista del piano. Quiere hacer un reportaje de seguimiento sobre cómo nos va a todos ahora que Sterling ha sido trasladado al centro psiquiátrico de Portland. Rex levantó su enorme cabeza al oír el nombre de Sterling, pero en lugar de la agitación que antes lo consumía, sus ojos azul hielo solo mostraban un leve interés. La transformación del perro seguía sorprendiendo a la doctora Emily Chen, que lo visitaba mensualmente para documentar lo que ahora llamaba el caso más notable de recuperación de un trauma en la literatura veterinaria. ¿Qué le dirás?, preguntó Maggie, dejando la carta de agradecimiento que había estado leyendo de Lester Patterson. La vecina de Eleanor Whitman, que finalmente había encontrado la paz al saber que el asesino de su amiga nunca volvería a hacer daño a nadie. La verdad, respondió Marcus, pasando a una pieza que su terapeuta le había recomendado para procesar emociones complejas. Que entender por qué alguien te hizo daño no borra el daño, pero puede ayudarte a elegir qué hacer con el dolor. La casa se había convertido en un refugio no solo para ellos tres, sino también para otras personas que buscaban curarse de un trauma. El doctor Geneva Chen había establecido un programa piloto que emparejaba perros de terapia con sobrevivientes humanos de delitos violentos, utilizando la recuperación de Rex como modelo para tratar a ambas especies simultáneamente. 3 días a la semana, su sala de estar se llenaba de conversaciones tranquilas, música suave y el sonido de la respiración tranquila de Rex, que proporcionaba consuelo a personas cuyos mundos habían sido destrozados por la violencia. El teléfono de Maggie sonó, mostrando un número que ella había llegado a esperar con sentimientos encontrados. Hola, doctora Phillips, respondió, sabiendo que la psiquiatra llamaba cada mes para informarle sobre el estado de Sterling. Buenos días, Margaret. Quería ponerla al día sobre los progresos de Robert antes de que llegue el periodista hoy. La terapia de integración está dando resultados positivos. Su personalidad básica está empezando a acceder a los recuerdos de las acciones de la personalidad alternativa. La noticia era a la vez esperanzadora y desgarradora. ¿Cómo lo está llevando? Como era de esperar, el Robert Sterling, que amaba a su esposa y dedicó su carrera a proteger a las familias, está devastado por lo que su mente fragmentada le hizo a tantas personas inocentes. Ha preguntado específicamente por Marcus y Rex. Quiere saber si se están recuperando. Marcus se relajó mientras escuchaba la conversación de Maggie. Tras meses de terapia con la doctora Sarah Martínez, especialista en recuperación de traumas, había llegado a un punto en el que podía reconocer la enfermedad de Sterling sin excusar el daño que había causado. Dile que estamos mejor, dijo Marcus en voz baja. Dile que comprender su enfermedad nos ayudó a entender que no éramos responsables de lo que nos había pasado. Rex se levantó y se acercó a Marcus, apoyando su cálido cuerpo contra el banco del piano, en un gesto de consuelo
que se había convertido en su ritual diario. La inteligencia emocional del perro parecía reconocer cuando Marcus necesitaba un apoyo extra, especialmente durante las conversaciones sobre Sterling. Las familias de las víctimas, continuó Eldor Phillips, muchas de ellas han preguntado si pueden visitar a Robert una vez que se complete el proceso de integración. Querían conocer al hombre que realmente lloraba la pérdida de sus seres queridos, al margen de la personalidad que los había asesinado. Era un concepto que desafiaba las nociones tradicionales de justicia y perdón. ¿Cómo odiar a alguien que está realmente horrorizado por los crímenes cometidos por su propia psique fracturada? ¿Cómo perdonar las acciones de una mente tan destrozada que creía que el asesinato era una forma de misericordia? ¿Y los otros casos?, preguntó Maggie. Las víctimas históricas que su personalidad alternativa podría haber asesinado. Tenemos 37 casos confirmados que se remontan a 15 años atrás, y es posible que haya más a medida que continuamos revisando los archivos antiguos. Cada sesión de integración revela nuevos recuerdos, nuevos crímenes que cometió la personalidad alternativa, mientras que la personalidad base estaba esencialmente inconsciente. Sonó el timbre y Rex corrió hacia la ventana para observar al reportero que llegaba con tranquila curiosidad, en lugar de la hipervigilancia que antes lo caracterizaba. Su recuperación se había convertido en un rayo de esperanza para los etólogos de todo el mundo, demostrando que incluso las heridas psicológicas más profundas podían curarse con tiempo, paciencia y amor. Sarah Mitchell, del Washington Post, era más joven de lo que Maggie esperaba, tal vez 35 años, con una inteligencia entusiasta que le recordaba sus propios comienzos en las fuerzas del orden. Instaló su equipo de grabación con cuidadosa precisión mientras Rex supervisaba desde su lugar favorito junto al piano. He seguido tu historia desde el arresto inicial, comenzó Sarah. Lo que me parece más fascinante es cómo el descubrimiento de la enfermedad mental de Sterling cambió la narrativa de una simple historia del bien contra el mal a algo mucho más complejo. El mal es complejo, respondió Maggie, aceptando la taza de té que Marcus le trajo. Lo que hizo la personalidad alternativa de Sterling fue absolutamente malvado. Quitar vidas inocentes, destruir familias, traumatizar a los sobrevivientes. Pero el hombre que cometió esos crímenes estaba mentalmente enfermo. Actuaba bajo delirios que le hacían creer que estaba llevando a cabo actos de justicia. Marcus se sentó al piano y comenzó a tocar suavemente, un hábito que le ayudaba a mantener la calma durante las conversaciones difíciles. Durante años, lo odié con todas mis fuerzas. Saber que padecía un trastorno de identidad disociativo no hizo que dejara de odiar lo que me había hecho, pero me ayudó a comprender que el odio me estaba envenenando más a mí que a él. ¿Cómo ha influido la recuperación de Rex en tu propia curación?, preguntó Sarah, observando cómo el perro se acercaba protectora a Marcus cuando la conversación se volvía personal. Rex nos enseñó que el trauma no tiene por qué ser permanente. Maggie respondió, durante 6 años, todo el mundo asumió que estaba irremediablemente destrozado, pero no era así. Estaba esperando el momento adecuado, las circunstancias adecuadas, el sistema de apoyo adecuado para ayudarle a encontrar su voz de nuevo. Rex ladró una vez, un sonido que se había convertido en su respuesta característica cuando estaba de acuerdo con algo que se decía. La periodista se rió, claramente encantada por la aparente participación del perro en la entrevista. ¿Qué es lo siguiente para vosotros tres?, preguntó Sarah. Marcus pasó a tocar una pieza que había estado componiendo, una melodía que de alguna manera capturaba tanto la tristeza como la esperanza en su suave progresión. Estamos creando la fundación de la familia Johnson, dijo. La fundación, que lleva el nombre de la familia original de Rex, se dedica a proporcionar terapia y apoyo a los supervivientes humanos y animales de delitos violentos. Financiará la investigación sobre la recuperación del trauma, proporcionará perros de terapia a los supervivientes y abogará por una mejor evaluación de la salud mental en profesiones de alto estrés, como las fuerzas del orden. Maggie añadió, queremos evitar que otros Robert Sterlings caigan en el olvido antes de que su enfermedad los convierta en asesinos. Y personalmente,
Maggie miró alrededor de la habitación que habían creado juntos. Marcus al piano, Rex tumbado plácidamente en la alfombra. Cartas de agradecimiento de familias agradecidas cubriendo la repisa de la chimenea. La luz del sol entrando por las ventanas que antes parecían cerrar el mundo. Personalmente, estamos aprendiendo que la familia no tiene que ver con la sangre ni con los documentos legales. Se trata de elegir amar a alguien lo suficiente como para ayudarle a sanar y dejar que te ame lo suficiente como para sanarte a ti a cambio. Rex se levantó y se acercó a la silla de Maggie, colocando su enorme cabeza en su regazo con la suave precisión de una enfermera que revisa a un paciente. Sus ojos azul hielo tenían una profundidad de comprensión que parecía casi humana, reflejando el vínculo que habían forjado a través del trauma compartido y la sanación mutua. A nuestra edad, dijo Maggie, rascando detrás de las orejas de Rex mientras él se acercaba más a su caricia. Aprendes que la felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye, con pequeñas decisiones una tras otra. Elegimos sanar juntos en lugar de sufrir solos. Elegimos honrar a los muertos ayudando a los vivos. Elegimos creer que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de fortaleza. Cuando la entrevista concluyó y Sarah guardó su equipo, Marcus pasó a tocar Amazing Grace, el himno que se había convertido en el himno de su familia. Rex movía suavemente la cola mientras la música llenaba la habitación y por un momento, el piano blanco que una vez había sido un símbolo de la retorcida justicia de Sterling se convirtió en lo que siempre debió ser. Un instrumento de belleza que traía paz a los corazones que habían conocido demasiado dolor. Fuera, el mundo continuaba con su complicada danza de alegría y dolor, justicia y misericordia, curación y daño. Pero dentro de su pequeña casa en Elm Street, tres supervivientes habían encontrado algo más valioso que la venganza o incluso la justicia tradicional. Habían encontrado la redención y la gracia para construir algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia. La historia había terminado, pero su vida juntos acababa de empezar. A veces, las heridas más profundas crean los lazos más fuertes y el silencio más prolongado dice la verdad más alta. La detective Margaret Sullivan, su leal pastor alemán Rex y el superviviente de un trauma, Marcus descubrieron que la verdadera felicidad no tiene que ver con circunstancias perfectas. Tiene que ver con elegir sanar juntos cuando la vida destroza todo lo que creía saber. Después de 6 años de silencio tras una tragedia inimaginable, Rex volvió a encontrar su voz. No olvidando el dolor, sino enfrentándolo junto a personas que se negaron a rendirse con él. Margaret aprendió que su diagnóstico de cáncer no era un final, sino un comienzo. Una